Primera Reyes 11. Y es la parte más triste de la historia del rey Salomón, ¿no? El final de su vida, que lo va a encontrar lejos de Dios. Dice así la palabra de Dios a partir del primer versículo. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas. Ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces. Y le había insistido que no adorara ni sirviera a dioses ajenos, pero Salomón no le hizo caso al Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón: como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Hasta acá nada más. Pueden tomar asiento. Haciendo un repaso rápido de lo que vimos el domingo pasado, habíamos reconocido, ¿no? y encontrado en Salomón 3 virtudes, ¿no? Amar a Dios, un corazón humilde y el ferviente deseo de tener un corazón sabio para tomar decisiones inteligentes en su vida y en su reinado. Y habíamos dicho que esas 3 virtudes no fueron adquiridas, y no son adquiridas ninguna virtud, por ningún cristiano tampoco, de manera absoluta, permanente y para siempre. Salomón no las había adquirido para la eternidad. Tenía que revalidarlas, y esto es lo que le va a pasar al final de su vida, que no va a poder sostener eso. No, fueron virtudes, dijimos, que sobresalieron en un momento particular de su vida y que nos enseña mucho, ¿no? Obviamente, de cómo un hombre sabio debe conducirse. Pero también aprendimos que ser un cristiano fiel es mucho más que un momento. Es aprender a sostenerse, de permanecer en Dios, de ser consistente en Él a pesar de los años y conforme pasen los años. Son actitudes, tanto el amar a Dios, la humildad y tener un corazón, o querer tener un corazón sabio, son actitudes que deben ser revalidadas cada día. Yo como cristiano tengo que elegir cada día conducirme humildemente, cada día buscar a Dios, cada día querer tener un corazón agradable a Él. Estamos en una etapa del año, decíamos recién, empezando febrero, el segundo mes de este año. Y es una etapa, por lo general, el verano, donde uno planifica, ¿no? ¿Qué va a hacer de su vida este año? En cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, se toman vacaciones. Uno planifica lo que viene a lo largo del año. Y dentro de esos planes que hacemos, no sé si todos, pero la mayoría, seguro están los chequeos médicos, ¿no? Tenemos que renovar algún chequeo médico anual. Y los que tal vez no se hacen tan habitualmente saben que, bueno, ya pasó tanto tiempo, tengo que visitar al médico. Entonces uno empieza a recordar, bueno, hacer análisis de rutina, sangre, orina, lo que hacemos siempre, algo un poco más exhaustivo, ver qué tal está el corazón, ¿no? Entonces hace la ergometría, electrocardiograma, no sé qué otros estudios más se pueden hacer para ver la salud de nuestro corazón. Y todos siempre hemos escuchado de algún médico conocido, de algún familiar, bueno, hay ciertos síntomas que nos delatan alguna alerta respecto a si el corazón anda o no anda bien, ¿no? Entonces se me duerme el brazo, yo nunca sé si es el brazo izquierdo o el brazo derecho, pero se me duerme un brazo y uno se asusta. ¿Estará pasando algo? Taquicardia, subo una escalera y me agito. Me falta hacer actividad física, pero será algo más. Entonces uno se empieza a preocupar. Ni hablar si dicen la pata de elefante, ¿no? En el pecho, el dolor fuerte en el pecho, y ya ahí uno tiene que tomar una medida un poco más rápida, de ver a un médico, un cardiólogo.
en este último aspecto, en cuanto a la salud del corazón, no hablo de salud física, sino más bien de salud espiritual, es donde entra un poco en contacto nuestro rey Salomón, ¿no? No desde su salud física, sino más bien de su salud espiritual. ¿Cómo estaba el corazón de Salomón al final de su vida? Es lo que nos convoca esta mañana. Y el estado de su corazón respecto de su vínculo con Dios, ¿no? Es lo que de alguna manera el pasaje nos deja ver. Todo lo que tiene que ver con la vida de Salomón gira en torno a su corazón, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y su vida es como un electrocardiograma. Uno puede leer la historia de Salomón y encontrar esos momentos donde va y viene respecto a Dios. Y lamentablemente al final de su vida, a través de sus decisiones, uno ve que ese electrocardiograma no está dando bien, ¿no? Es en esta segunda etapa de su vida donde él va a mostrar algunos síntomas espirituales que son negativos y que lo que van a delatar es que ese corazón no anda tan bien, ¿no? Y que creo que son síntomas de los cuales nosotros podríamos tomar nota para saber también y hacer un autoanálisis de cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro corazón ante Dios. El primero de esos síntomas es que la devoción de Salomón cambió de dirección, ¿no? La devoción de Salomón cambió de dirección. Hacia dónde estaba dirigida en un momento de su vida, hacia el final de su vida va a estar hacia otro lado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de devoción, ¿no? Uno usa la palabra devoción. Dice que, el diccionario dice que es el sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, ¿no? Retengamos esto, sentimiento de profundo respeto y admiración. Es lo que nosotros tributamos a Dios, ¿no? Los cristianos. Yo siento un profundo respeto y admiración por la figura de Dios, por lo que representa Dios para mi vida. Es el amor y la veneración que los cristianos sentimos ante Dios. La semana pasada destacábamos como virtud que Salomón amaba al Señor y que eso quedó escrito, ¿no? Al comienzo de su vida. Y hacia el final de su vida encontramos un pasaje que es muy claro, que es el primer versículo que leímos hoy, que dice que empieza con un pero, ¿no? Siempre cuando empieza con un pero no es bueno lo que sigue. Pero el rey Salomón, dice, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué pasó en este hombre de ese comienzo auspicioso, buscando a Dios, queriendo tener a Dios en su vida para tomar buenas decisiones, queriendo amarlo, ser humilde, hacia el final de su vida para verlo tan lejos de Dios, ¿no? Y envuelto en la idolatría y en todo esto que este capítulo nos relata? Bueno, lo primero que pasa es que él había perdido ese sentimiento de profundo respeto por Dios. Había empezado a permitir que en su corazón se filtrasen cosas negativas que él no había notado, ¿no? Este Salomón que encontramos en este capítulo es un hombre de aproximadamente 60 años, ¿no? Y habían pasado, desde el que vimos la semana pasada, 40 años en el medio. 40 años que es más o menos aproximadamente lo que duró su reinado. Y es en esta última etapa de su vida donde él pierde el rumbo espiritual. Si usted estudia toda la historia de Salomón, se va a encontrar que no es el joven que empezó bien y enseguida descarriló. Va a tener varios años de una buena relación con Dios. Llega al capítulo 8 del libro de Reyes y uno va a encontrar, se encuentra ahí con la obra más majestuosa de Salomón. Él va a construir el templo que había querido hacer su padre David y al que Dios le va a decir, no, vos no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, ¿no? Y entonces Salomón llega al momento donde termina de construir ese templo, un templo majestuoso, hecho a Dios, y él va a hacer una oración para dedicar ese templo, ¿no? Yo lo invito a que siga ahí en la proyección el profundo respeto y la admiración que él manifiesta en esa oración, donde él va a dedicar ese templo a Dios. Dice, cuando Salomón terminó de orar y de suplicar al Señor, se levantó delante del altar, pues había estado arrodillado y con los brazos extendidos al cielo. Y más adelante dice, en su oración, que nuestra voluntad se rinda ante Él para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos. Entonces se da cuenta que Salomón todavía seguía cerca de Dios, que su corazón estaba todavía entregado a Él. Sus gestos corporales, de arrodillarse, de levantar sus manos al cielo, de querer que la voluntad tanto de él como la del pueblo estén cerca de Dios, que cumplan sus mandamientos, ¿no? Y este pasaje muestra, en el capítulo 8, que todavía había un corazón agradable. Pero como venimos diciendo, la vida de un siervo de Dios, la vida de un cristiano, en gran parte es la consistencia. Yo vengo pensando mucho en este concepto, ¿no? En el hecho de permanecer en Dios con el paso del tiempo.
que no sea solamente un momento nuestro vínculo con Dios, ¿no? Es la capacidad y la virtud de permanecer en Dios a través del tiempo, atravesando momentos de dolor, de dificultad que sabemos que van a estar, pero sin soltarnos de su mano, sabiendo discernir lo bueno de lo malo, ¿no? Producto de ese vínculo con Dios, y manteniendo sobre todas las cosas nuestra devoción delante de Dios, ese sentimiento de profundo respeto y admiración por Él. Nunca perder eso, ¿no? Y durante gran parte de su vida Salomón mostró esa devoción a Dios. Esa devoción estaba orientada en dirección a Dios, su vida espiritual era pura y Dios lo honró por eso. En el capítulo siguiente, en el capítulo 9, uno se encuentra con que Dios lo va a visitar nuevamente a Salomón. Ya lo había visitado, ¿no?, en el capítulo que leímos la semana pasada. Y va a buscarlo nuevamente y lo está honrando con una segunda manifestación de su presencia. Dios se presenta delante de Salomón por segunda vez y le va a recordar que si él mantiene su conducta, que si mantiene en el camino que él le había indicado, que si lo obedecía, que si se conducía con integridad de corazón como lo había hecho su padre David, Dios iba a afirmar ese reinado, lo iba a sostener, lo iba a mantener en ese lugar. Y uno ve que el paso del tiempo le dio poder, fama, fortunas a Salomón, ¿no? Algo que Dios le había concedido por no estar buscándolo él desesperadamente, pero que él no supo controlarse. Hay algo que pasa en ese transcurrir de su vida, que es que él quiso más desde lo material, y que eso querer más, esa ambición, lo hizo descuidar su vida espiritual, hizo descuidar su corazón respecto a Dios, ¿no? Uno va a leer en la historia de Salomón que él extendió los dominios del reino, que el reino creció, insospechadamente, hasta límites que no habían conocido, y que comerciaba a montones, ¿no? Y ese comerciar lo hizo para engrandecer aún más su nombre. Y uno empieza a notar, ¿no?, en ese momento de su vida, que esa devoción inicial que él sentía por Dios, que estaba dirigida a Dios en humildad, de repente empieza a tornarse en una religiosidad vacía, que ya no hay algo sincero y honesto adentro suyo, sino que está mal encauzado y que obviamente va a ser rechazada por Dios. Y que esa ambición que él quiere de tener más, de querer hacer su nombre aún mucho más grande de lo que era, lo llevó a renegar y a olvidar de su fe, ¿no? Es un apóstata, es una persona que reniega de sus creencias, de su fe. Y eso lo lleva a caer él en la idolatría de dioses de pueblos ajenos, vecinos que estaban alrededor de Israel. Entonces uno ve que ahí lo que está fallando es ese discernimiento que él le había pedido a Dios. Yo quiero tener un corazón sabio para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando me encuentre frente a algo que no está bien, algo que es negativo para mi vida, darme cuenta. Y uno se da cuenta que en ese momento de su vida, producto de esa ambición, el discernimiento falló. Entonces él pasó por alto un montón de situaciones que antes seguramente ese Salomón joven que estaba cerca de Dios no hubiese permitido en su vida, y eso lo llevó a olvidarse de Dios, a caer en la idolatría. Y uno ve que llega al final de su vida con un corazón dividido entre Dios y los dioses ajenos, ¿no? Y no solamente tiene un corazón dividido, a mí lo que me llama la atención es que él llega a tener un rol activo en esa adoración y en esa idolatría. Dice la Biblia que construyó altares. No es simplemente que permitió algo, sino que llegó a tener un rol activo. Y cuando uno recuerda las enseñanzas de Jesús acerca de a quién le entregamos nuestro corazón, va a recordar en los evangelios que lo que dijo Jesús es lo que realmente le pasó a Salomón, ¿no? El Señor nos enseña, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y él termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que Dios nos está diciendo es, no pueden tener dos dioses. O soy yo, o es otra cosa en su vida. Pero las dos cosas no, porque eso divide el corazón. Y a la larga o a la corta, terminamos alejándonos de Dios. Haber tenido un corazón dividido fue lo que lo hizo caer en pecado. Y una de las cosas que son interesantes de ver en la vida de Salomón es que el pecado tiene como una fórmula, por lo menos en la vida de Salomón son 3 etapas a las que tenemos que prestar atención porque tal vez puede ser que nos esté pasando en algún aspecto de nuestra vida. La primera etapa en Salomón del pecado es que uno primero consiente el pecado, ¿no? Consentimos. ¿Qué significa consentir? Es permitir algo
tolerar algo, aceptar el pecado que está alrededor nuestro. ¿No? Entonces, pasan cosas alrededor nuestro que sabemos que no están bien y simplemente lo aceptamos, como si fuera normal, ¿no? Lo aceptamos. Dios le había dicho a Salomón que no debía unirse a mujeres extranjeras. Y la palabra de Dios dice que el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, ¿no? Es decir, consintió el pecado. En segundo lugar, uno termina promoviendo el pecado. ¿Y qué es esto de promover? Es impulsar el desarrollo o la realización de algo. Entonces Salomón pensó, bueno, no solamente voy a aceptar esto que está alrededor mío, sino que me voy a casar con ellas. Y con las que no me casen simplemente van a ser esposas sin título. Y entonces ahí la palabra de Dios nos dice que tuvo 700 mujeres a las que hizo reina y 300 concubinas. Y en tercer lugar, dijimos, uno consiente, uno promueve, en tercer lugar uno participa del pecado. Casi una fórmula, ¿no?, a la que tenemos que atender. Sé que Salomón adoró a Astoret, adoró también a Milcón, construyó, y entonces se da cuenta que empezó por consentirlo, lo que estaba alrededor, siguió promoviéndolo y terminó participando. Hay una especie de fórmula en la que el pecado actúa, ¿no? Y debemos pensar mucho en esta fórmula del pecado si no la estamos repitiendo en algún aspecto de nuestra vida. Si no estamos consintiendo el pecado en nuestro entorno de alguna manera, si no estamos promoviéndolo en lugar de denunciarlo, decir esto no está bien, le pese a quien le pese, y si no estamos participando, en definitiva, en la práctica misma de pecado. Mire que el pecado es sutil, Satanás es muy sutil, ¿no? Son situaciones muy sutiles que a veces no vemos si no estamos realmente atentos, si nuestra devoción no está dirigida a Dios por tener un corazón dividido, por el hecho de tener nuestra devoción ubicada, bueno, un poco en Dios y un poco en algo más. La devoción inicial de Salomón, usted se da cuenta que fue cambiando lentamente de dirección hasta verse envuelto en la idolatría. La dirección del amor de Salomón cambió. De ese joven que recién llegaba al reino y que buscó denodadamente amar a Dios, a este hombre grande que ya estaba espiritualmente perdido. ¿Hacia dónde está orientada nuestra devoción? ¿Hacia dónde está orientado ese sentimiento de profundo respeto y admiración, ¿no? ¿A quién se lo estoy dando? ¿Se lo estoy dando únicamente a Dios o tal vez lo estoy compartiendo entre Dios y algo más? ¿Se lo estoy dando a Dios o se lo estoy dando al mundo? Ojo que es un proceso lento, ¿no? A veces creemos que el pecado irrumpe en nuestra vida y ya está. Sí, puede pasar, pero a veces son cosas sutiles, muy pequeñas, que van entrando en nuestra vida y que nos van haciendo cambiar de dirección esa devoción que en algún momento sentimos por Dios. La amistad con el mundo fue lo que destruyó a Salomón, ¿no? Él cayó en el error que nos advierte Pablo en la carta a los Romanos. Pablo dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Se adaptó a las normas que el mundo y que su sociedad le ofrecía. Entonces uno lo ve que Salomón sintió amor, sintió atracción por todo eso que era enemigo de Dios. Juan dice en su primera carta, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa adaptación, esa conformación que tuvo Salomón al mundo, es lo que le impidió negarse en un momento de su vida a esa influencia externa, que todos tenemos esa influencia del mal en alguna manera alrededor nuestro, ¿no? Esa capacidad, esa virtud de poder decir, esto no lo voy a permitir en mi vida, a esto le voy a poner un freno, hasta acá. Usted sabe que el pecado no anda solo, trae consigo más pecados. Yo pienso también en David. David codició a la mujer de su prójimo, eso lo llevó al adulterio y finalmente cayó en el asesinato de un hombre, ¿no? El pecado no anda solo, trae consigo más pecados. Y en Salomón uno se da cuenta que la lujuria lo llevó a la poligamia y esto lo terminó empujando a la idolatría. Es tremendo ver a un hombre que al inicio de su vida amaba a Dios, ver enredado entre tantos nombres de ídolos extranjeros, de ídolos paganos. ¿El resultado cuál fue? Obviamente, alejarse de Dios,
ganarse el enojo y la indignación del Señor. El versículo 9 que leímos dice: el Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces. Siente indignación y enojo Dios ante la actitud de Salomón. El segundo de los síntomas es que la atención que Salomón tuvo cambió de dirección, ¿no? La atención, a lo que él le prestaba atención. Y el segundo síntoma de la caída de Salomón fue dejar de oír la voz de Dios, ¿no? Dios habla, esto lo venimos diciendo, lo dijimos el domingo pasado. Dios habla, nos ha dejado su palabra escrita para que encontremos la guía en nuestra vida. Ahora, hay que abrirla, hay que leerla, hay que marcarla, hay que estudiarla. Nada nuevo, todos lo sabemos, ¿no? Si la Biblia permanece cerrada, no sirve. Va simplemente a ocupar un lugar en esa biblioteca y nada más. La Biblia hay que abrirla. Y la semana pasada hablábamos de que si amamos a Dios nos gusta oírlo, nos debería gustar oírlo. Y esto tiene que ser a diario y a lo largo de nuestra vida. Porque evidentemente ese vínculo en algún momento de su vida Salomón lo fue cortando lentamente y uno ve que el final es tan triste como lo que leímos, ¿no? El riesgo es alto, terminar lejos de Dios por olvidarnos de Él. Me llama mucho la atención que Dios haya hablado 2 veces con Salomón, ¿no? En 2 oportunidades. Creo que esto demuestra el gran amor que Dios sentía por Salomón. 2 veces fue a buscarlo para dialogar con él. Al principio de su reinado, siendo un joven inexperto, y decirle: yo estoy acá para acompañarte. ¿Qué necesitas? Y después lo va a buscar cuando termina de construir el templo. Y si usted lo piensa bien, no es un momento más en la vida de Salomón. Es un momento bisagra, esta segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque va a hablar con un Salomón que está en su momento de apogeo, ¿sí? Está en el pico máximo de popularidad, podríamos decir. Absoluto poder de Salomón. Está concluyendo la etapa más gloriosa de su reinado. Construye el templo, majestuoso templo que había soñado su padre David construir, ¿no? Está en un momento importante de su vida. Y después de la oración, dice que Dios se le aparece, viene a responder esa oración y a recordarle el pacto que había hecho con David, a decirle: si vos te conducís en el camino que hablamos, si vos seguís mis estatutos, yo voy a estar, yo voy a firmar tu reinado. Pero no viene solamente a eso Dios. Viene también a recordarle quién era Salomón y sobre todo quién era Dios. A recordarle que no se olvide que en un momento de su vida, cuando era un joven inexperto, que no sabía cómo entrar ni cómo salir, Dios lo había ayudado. Que no se olvide que ahora, porque había conseguido todo lo que había conseguido, la fama, las riquezas, las fortunas, no se olvide quién era Dios en su vida. Dios le está mostrando su amor por él al visitarlo nuevamente. Dios le está diciendo: yo estoy acá todavía. La pregunta es si vos todavía estás acá. Salomón sabía de esto, ¿no? 2 veces se encuentra con Dios, pero llega al final de su vida habiendo desobedecido a Dios, habiéndolo desoído. Y cuando dejamos de oír la voz de Dios, nuestro corazón empieza a enfermarse, ¿no? Lentamente comenzamos a bajarle el volumen a la voz de Dios. Y nuestro corazón empieza a enfermarse con enfermedades que son intolerables para Dios, ¿no? Entonces en nuestra vida aparece la vanidad, que no es ni más ni menos que la expresión exagerada de la soberbia, el orgullo, la rebeldía, todos sentimientos que son contrarios al corazón de Dios. Entonces empezamos a apagar el espíritu. Algo de lo que nos advierte Pablo en su carta a los tesalonicenses, dice: no apaguen el espíritu, no apaguen la voz de Dios que está dentro suyo. Salomón había construido un imperio grandísimo, como nunca antes se había visto, el más grande reino de esa época. Dice que su fama, su reino, su riqueza eran muy conocidas y que venía gente de todos lados a ver quién era Salomón, lo que había construido. Reyes de otros lugares iban a visitarlo. En el capítulo 10, simplemente como para dar una muestra de lo que era Salomón, se nos dice que recibía por año 22.000 kilos de oro en concepto de renta. 22.000 kilos de oro en concepto de renta recibía Salomón. Se nos dice también que había mandado a forjar 200 escudos grandes bañados en oro y muchos más chicos, bañados en oro. Y usted sabe que
el oro no era un material que servía para la defensa. Es decir, si alguien lo quería usar para defenderse, no servía. Simplemente lo había hecho para exacerbar su vanidad, ¿no? Para demostrar lo grande que era. Vamos a hacer 300 escudos bañados en oro. Dice también la palabra de Dios que Salomón tenía tantas riquezas que la plata llegó a ser tan común como las piedras. Y no está hablando de la plata como el billete que conocemos nosotros, está hablando como el material. Dice que fue tan común la plata que llegó a ser como las piedras. Ahora, uno empieza a ver todo esto, ¿no? Y se da cuenta que todas esas riquezas llegó a un punto en el que ya no eran necesarias. Hay un momento en el que acumular por acumular por acumular ya no era necesario. Hay un punto en la vida de Salomón en el que la ambición le ganó a la atención para oír a Dios. Dios había sido claro en la ley acerca de estos dos temas, ¿no? Acerca del tema de las mujeres extranjeras y acerca de las riquezas. No había dejado lugar a dudas. Y en el libro de Deuteronomio, en la ley de Moisés, en el capítulo 17 hay instrucciones claras que Dios deja acerca del comportamiento que tiene que tener un rey respecto a estas dos cosas. Dice Deuteronomio 17, ese rey no deberá aumentar para sí caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. ¿No se encuentra con esto? Dice, Dios ya había hablado. Dios había dejado claras instrucciones respecto de esto. El tema era que Salomón había dejado de oírlo. Desoír la voz de Dios, relativizar sus palabras y sobre todo relativizar el pecado, es un paso más en el camino de alejarme de Dios y de su corazón. Usted se da cuenta que todo ese combo de lujuria y de ambición, de riqueza, fue lo que llevó a Salomón a olvidarse de Dios y a renegar de su fe. Y esto pasa, lamentablemente, y le pasó a Salomón, y nos puede pasar a nosotros cuando empiezo a bajarle el precio al pecado, ¿no? Cuando empiezo a sentir que no duele tanto traicionar a Dios. Yo me preguntaba esta semana, ¿no? Y conversaba con Claudio sobre esto. ¿Nos duele cuando le fallamos a Dios? ¿Nos duele cuando notamos que no estuvimos a la altura? ¿O nos da lo mismo? Obviamente, fallar vamos a fallar siempre. Estar a la altura de Dios nunca vamos a estar. Se trata de una situación aspiracional, ¿no? De querer estar a la altura de lo que Dios espera de mí. Yo pensaba en Pedro, ¿no? El apóstol, el dolor que él sintió por haberle fallado a Jesús. Cuando se encuentra con la realidad de que sus palabras habían sido demasiado para sus actos y lo negó 3 veces. Entonces el gallo canta y él llora porque se da cuenta que lo había traicionado a Jesús. Se había dado cuenta que no había estado a la altura de lo que significaba ser un discípulo de Jesús, ¿no? Y insisto con las preguntas, ¿nos sentimos mal cuando pasamos por encima algún mandato de su palabra y nos damos cuenta? ¿Cuando sabemos que lo hemos desobedecido o simplemente nos da lo mismo? Ojo, porque puede haber un momento de nuestra vida en donde empezamos a relativizar esto. Bueno, no está tan mal esto que hice. Alguna vez lo hablaba con los jóvenes, tiene que doler no pasar tiempo con Dios, ¿no? Uno tal vez se encuentra en que por las cosas que tenemos día a día, hoy no hice el devocional, ¿no? Y la actitud sana de un cristiano tiene que ser esto, sí o sí, mañana lo tengo que ajustar. No puedo volver a caer en lo mismo. Pero ojo, porque tal vez Satanás muy sutilmente empieza a decir, bueno, no está tan mal, no pasa nada, fue una vez. Te tiene que doler ponerlo en segundo lugar en tu vida a Dios, porque para vos, para Él, vos sos el primer lugar, ¿no? Y hoy recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Es la muestra de esto, es la muestra real de que Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Hubo un momento en el que Salomón dejó de hacerse esos chequeos espirituales. Es una etapa en la que se relativizan, insisto, los mandamientos de Dios. Empiezo a pensar, ¿no? Satanás empieza a sembrar adentro nuestro, bueno, no pasa nada si hago esto. No está tan mal, ¿no? Y empiezan las preguntas. ¿Por qué no puedo hacer esto tan bien? Vimos en Salomón que consintió el pecado y terminó en la idolatría. Ambas situaciones habían sido expresamente prohibidas por Dios. Salomón lo que pensó fue,
¿por qué no puedo hacerles un altar también? ¿No? Y entonces promovió el pecado. Y después fue un poco más allá. ¿Por qué no puedo adorar a estos dioses también? Y entonces se encontró participando del pecado. Ahora, las respuestas a estas preguntas ya estaba. Dios había hablado. No lo hagas, porque esto te va a alejar de mí, ¿no? Y creo que esto es lo que nos dice también hoy Dios a nosotros. Tené cuidado, porque cualquiera de estas cosas alrededor de tu vida te pueden alejar de mí. Hubo un momento de quiebre en la vida de Salomón en el que él dejó completamente de oír a Dios, en el que la atención cambió de dirección y él no se dio cuenta. No se dio cuenta del peligro de bajarle la voz a Dios, ¿no? ¿Hacia dónde está centrada nuestra atención también? ¿Hacia dónde la tenemos ubicada? Para terminar y como conclusión, ¿no?, de la vida de Salomón, la consecuencia obviamente fue que su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios, como dice la palabra. Yo pensaba, no se llega a esta instancia de derrumbe espiritual de un momento a otro, ¿no? No es que hoy estoy acá en la iglesia sentado comprometido con Dios y salgo a la puerta y ya soy una persona que se alejó de Dios. Hay un primer paso que Salomón pasó por alto y que no prestó atención, que fue olvidarse lentamente de Dios. Y creo que en nuestra vida es igual. No llegamos de la nada a alejarnos de Dios. Hay un proceso lento, muchas veces que pasa desapercibido en nuestro interior. Y entonces notamos que, o deberíamos notar, que nos da lo mismo leer la Biblia que no hacerlo con la misma asiduidad. Deja de ser una prioridad en mi vida congregarme y participar activamente en mi iglesia. Empiezo a notar que mi vida de oración ya no es lo suficientemente fluida como era antes, ¿no? Y al mismo instante que empiezan a pasar estas cosas, empiezo a notar que las cosas del mundo empiezan a cobrar un valor más importante en mi vida que el que deberían tener. Y entonces lentamente Dios comienza a ser desplazado en mis prioridades. ¿Qué me pasa cuando leo la historia de Salomón? Me genera una gran tristeza este capítulo 11 de Primera Reyes, ¿no? Su historia me genera sensaciones encontradas, porque yo personalmente aprendí mucho de él, ¿no? Uno lee los proverbios, lee el inicio de su vida, toda la sabiduría poética, y dice, qué hombre que nos dejó tanto, ¿no? Y después llega este capítulo y yo quisiera arrancar la hoja de la Biblia, que no esté, y quedarme con ese Salomón joven que buscó con todo su corazón a Dios, que se entregó, que quería hacer las cosas bien. Pero uno abre la Biblia, y por más que le arranque la hoja, agarro otra Biblia y el capítulo va a estar ahí. No lo voy a poder sacar. Y Dios quiso que esté ahí por algo. Y Dios quiso que esté ahí para advertirnos de algo. Me genera una gran tristeza. Me duele ver como un hombre con él, con la sabiduría que Dios le había dado y que había empezado tan bien, haya terminado tan mal y tan lejos de Dios. Pero cada tanto me obligo a volver a leerlo, a volver a repasarlo, para recordarme que puedo ser yo también esta versión de Salomón. Que puedo ser yo también ese hombre que con el paso de los años me olvide quién fue Dios para mí. Que con tan solo no cuidar mi corazón puedo empezar a recorrer ese camino. Salomón me recuerda que ser un fiel cristiano es más que un momento. Es más que un momento. Es sostenerse amando a un Dios que nos amó primero. Es aprender a volver a Él cada vez que el barco se desvía y que tomamos un camino equivocado, saber que Dios nos está esperando. Es ser humilde, es no perder la cabeza por las cosas terrenales, no correr desesperadamente por las cosas de este mundo. Es no dejarse influenciar por el entorno de pecado que está siempre alrededor nuestro y que intentará alejarnos de Dios. Y sobre todo, Salomón me recuerda que ser un cristiano fiel es no olvidarse de esa primera vez, de ese primer amor que sentí por Dios, de ese momento en el que le abrí mi corazón a Jesús y permití que Él me cambiara la vida. Es no olvidarse de eso. Ser cristiano, me parece, también es valorar los tesoros que Dios te ha dado. Salomón había sido un hombre muy rico. Y de todos los tesoros que él había amontonado en su vida, que eran muchísimos materialmente,
no supo valorar el más grande. Y fue que Dios se le había aparecido 2 veces a él. Lo había honrado con su presencia en 2 oportunidades para hablar con él. Le dijo: Salomón, acá estoy. Porque lo amaba, ¿no? Y vimos la semana pasada que Dios lo amaba desde el momento en el que él nació. Sin embargo, él no había sabido apreciar el valor que eso representaba. Te invito a que valores hoy tener a Dios en tu corazón. Que valores el amor que Él siente por vos y que valores las formas que tiene de expresártelo, de 1000 maneras distintas. Y déjame que te haga otra invitación. Si todavía no experimentaste ese amor en tu vida, en tu corazón, si son las primeras veces que te acercás a una iglesia, valorá esta oportunidad que Dios te da esta mañana de hacerlo. Hoy, ¿sí? Pedile esta mañana que querés que sea el dueño de tu corazón. Lo realmente valioso no es material. Lo realmente valioso no es material. Y tener a Dios en tu corazón es el tesoro más precioso, más valioso que una persona pueda llegar a alcanzar en su vida. No busques más, no busques otra cosa. Por último, Salomón me recuerda que ser cristiano es cuidar tu corazón de todo aquello que pueda alejarlo de Dios. Hay un proverbio que me encanta y que dice: cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. ¿Sabés quién lo dijo? Salomón. Es lo que te hará permanecer en Dios, tener un corazón cada día agradable a Él. Es un consejo de Salomón, que tristemente no pudo sostenerlo en su vida, pero yo valoro su consejo.